Pregunta Reddit, ¿cuáles son banderas rojas que no pueden ser ignoradas bajo ninguna circunstancia? Mi hermano estaba casado con una mujer que estuvo casada 2 veces antes. Ambos fallecieron, uno fue asesinado y el otro cometió suicidio. Mi hermano descubrió que tenía una póliza de seguro de vida de $300,000 que ella contrató y él no tenía idea. Ese fue el final de ese matrimonio. Él decidió dejarla antes de que probablemente le pasara algo similar. La peor relación que he tenido. Mi ex tenía cicatrices por haber sido atacado por sus ex. Lo más probable es que las víctimas trataran de defenderse. Todas eran locas y abusivas, y mi ex siempre fue totalmente inocente. Entonces me di cuenta de la forma en que mi ex trataba a su gato. No terriblemente abusivo, pero controlador y negligente. Había muchas banderas rojas, pero nunca había oído hablar del término bandera roja hasta que tuve que huir para salvar mi vida. Nunca he tenido una cita, así que no puedo hablar de las relaciones, pero en los trabajos, la alta rotación es una enorme bandera roja. Si a menudo tienen un cartel de "se necesita ayuda" en su sitio web, aplicación, sitio web de trabajo, puerta, mostrador. Corre. No es el lugar donde quieres trabajar, hay una razón por la cual la gente sigue renunciando. Una gran bandera roja es cuando una persona sigue diciéndote que no es una buena persona o que no es perfecta, y quiere que le asegures que es una buena persona. Si alguien te dice que no es una buena persona, créele. No habilite diciéndoles que son buenos. Dramatismo sin control. Cada vez que hablas con la persona y continúa hablando sobre lo difícil que es todo. Ese es un signo neurótico. No volveré a prestarme para eso otra vez. Parece inofensivo al principio hasta que pasa el tiempo y te das cuenta de que esa persona es perpetuamente infeliz. Si tratas de hablar con ellos al respecto, lo convierten en un juicio tuyo. Luego le dan la vuelta al guión, y lo que era una conversación sobre cómo usted se siente, se convierte en cómo se sienten y cómo les duele su juicio. No puedes hacer feliz a otra persona. Ellos también tienen que querer eso. En algún momento, cuando una persona con la que estás siempre es infeliz, se te ocurre que de alguna manera tú eres la razón de ello. Hace años, conocí a una mujer que, mientras estaba sentada con un grupo de nosotros en un descanso, notó a un apuesto compañero de trabajo. Dijo algo sobre lo que le haría a un espécimen de un hombre así. Nos reímos cuando le dije: "Chica, tienes que parar, está casado". Ella estaba como: "¿Y? Eso no significa nada". Yo estaba recién casada y ella instantáneamente se volvió repugnante para mí. La puse tan lejos de mi mente que ya no puedo recordar su nombre. Si la otra persona ha pasado por un trauma y no está haciendo nada para procesarlo o superarlo. Estaba viendo a alguien así y ella tendría averías en momentos aleatorios. Hubo una semana que lloró en público, como lágrimas de cocodrilo, todos los días de la semana. Quieres ser amable y comprensivo, pero al mismo tiempo realmente apesta estar en un buen restaurante cuando la persona con la que estás allí está llorando por su tercer colapso del día. Cuando intentan que te alejes de familiares y amigos. Eso es un comportamiento profundamente abusivo. No estoy hablando de "sigues siendo amigo de tu ex". Estoy hablando de "¿por qué hablas tanto con tu hermano? Ojalá tuvieras más tiempo para mí". ¿O no están casados tus compañeros de entrenamiento también? ¿Por qué necesitas pasar tiempo con ellos cada semana? Deberían centrarse en lo suyo. Personas que miran sus teléfonos sin parar durante los primeros 30 minutos y siguen diciendo: "casi termino". Yo sentado ahí pensando: yo también, con esta cita. He empacado mi comida y le he dicho a la camarera que divida la cuenta. Habría estado bien si la chica hubiera indicado que solo quería cenar y beber y nada más, pero no fue así como se presentó la conversación durante las 2 semanas que hablamos antes de la cita. Lo triste es que la chica no sabía por qué estaba molesto. Deje el restaurante pensando, va la esquivada. Actúa inmediatamente como si no fuera lo suficientemente bueno para ti. Comentarios como: "estás fuera de mi alcance, no sé por qué estás conmigo, podrías conseguir a cualquiera, eventualmente me dejarás". Se siente halagador al principio, pero es un gran precursor de la peligrosa inseguridad y los celos. Es una buena sensación ser adorado y puede cegarte ante el hecho de que pronto esa persona estará llorando cada vez que vayas a ver a tus amigos y espiándote mientras estás fuera. Tenga en cuenta cómo hablan de sus ex. Si todos ellos fueron horribles, entonces es probable que te vean igual.
uno o dos, está bien, es justo, pero si cada uno de ellos es la cosa más malvada del mundo. Eso demuestra que no se responsabilizarán de nada que hayan hecho mal ellos mismos. Agresión inmerecida a los animales. Nada me dice que alguien está más acostumbrado a usar la ira para salirse con la suya, que cuando usa esa ira para controlar a un animal. Son inocentes y no lo merecen, aléjate de esas personas. Mi último ex tenía bastantes banderas rojas, lo sabía, pero jamás les tomé importancia. Literalmente me dijo que le causaba una gran rabia verme reír con otra persona que no fuera él, o mi familia. Me alejó de todos mis amigos, porque sentía celos de ellos, decía, intenté caerles bien, pero obviamente no lo logró, porque ellos sabían lo malo que era conmigo. Cada vez que peleábamos y le comentaba que me hacía sentir mal, decía, esto no es nada a comparación de cómo me trataste tú. Lo que nunca entendió es que él me hizo sentir así primero. ¿Era terriblemente manipulador? Me culpaba por un simple error, tan diminuto como un grano de arena a comparación de lo que él hacía, pero jamás aceptó. Me acostumbré tanto a él que no podía dejarlo, me quedé tan sola que él era mi único alivio, aunque en realidad me hizo tan miserable que lloraba cada día, me dio una especie de ansiedad, depresión. Me destruyó psicológicamente, y aún con mi actual novio me da miedo que las cosas se tornen como fueron. Le tengo un odio que aún no supero y no sé cómo hacerlo. Trabajé con un tipo al que le encantaba molestar a los demás. A los pocos días de trabajar allí, estaba hablando mal de la gente a sus espaldas, mientras que el resto de nosotros en la tienda simplemente lo tolerábamos. Finalmente, llegó el día en que demostró su fina piel. Teníamos una gran caja de pizza y todos dibujábamos caricaturas de los demás en ella. El chico más bajo de la tienda fue dibujado, absurdamente pequeño. Alguien me dibujó con un afro, burlándose de que soy calvo. Otro dibujó a un tipo con una nariz enorme. Era una tienda de autos, así que hablar estupideces era la norma allí. Todos estaban involucrados, así que todos estaban de acuerdo. O al menos, debería haberlo sido. Entonces, me uní y dibujé a este chico como una dona, porque tenía un sobrepeso grotesco y comió donas literalmente todo el día. Sopló una junta por eso, trató de llamar a mi jefe para que me despidieran y me amenazó si alguna vez lo volvería a hacer. Luego saltó a su camioneta y condujo en círculos alrededor del estacionamiento antes de irse en un descanso de 2 horas para almorzar. Las personas que no pueden soportarlo, pero les encanta servirlo son las peores. Esto me hace pensar en un hombre con el que estaba saliendo, y fuimos juntos al centro comercial y entré en unas 7 tiendas diferentes a las que él quería ir. Tiendas de deportes, tiendas de videojuegos, tiendas de cómics. Finalmente, encontré una tienda a la que me gustaría ir y ni siquiera 5 minutos después dice: vamos, nos vamos. Hombre, solo ordenarme que haga lo que dice fue suficiente, pero no podía creer que no podía estar en una tienda que me gustaba ni por un par de minutos. Este es extremadamente obvio, pero he visto a docenas de mujeres cometer el mismo error. Si es grosero, egoísta y posesivo antes de salir, no cambiará una vez que comiencen a salir. No sé por qué hay mujeres que piensan que un hombre tendrá una epifanía y mejorará una vez que tengan una relación. La gente muy raramente cambia, ten esto en cuenta. Si te ha gustado el video, apreciaría que dejaras tu opinión o historia en la cajita de comentarios. Suscríbete si no lo estás, y dale like para más videos. Te lo agradecería enormemente.